Hola, compañeras, qué bueno tenerlas acá. Bienvenidas a este panel número uno de este webinar que venimos liderando con Genfami y con Dinámica de las Mujeres Juristas de la República Democrática del Congo. Un saludo pues para todas nuestras compañeras en Colombia y en la República Democrática del Congo que están siguiendo este webinar precisamente en el marco de estos 16 días de activismo por la no violencia. Este panel es sobre proteger a las mujeres víctimas de las violencias por razones de sexo y género, actuar de manera eficaz y oportuna. Así fue como lo denominamos. Nos acompañan tres maravillosas panelistas, dos de Colombia y nuestra compañera Mariela, República Democrática del Congo. Está por aquí Carolina Mojica, Tatiana Romero y María Aliat. Voy a leer rápidamente sus perfiles para que conozcamos pues con quién vamos a estar dialogando en este panel número uno. Nada más y nada menos sobre el tema de cómo proteger a las víctimas, a las mujeres víctimas de las violencias. Entonces, para ello voy a empezar presentando pues a Marí. Mari, muchas gracias por estar acá. Ella es abogada del Colegio de Abogados de Sud Kivu en la República Democrática del Congo. Ha acompañado como tal a diferentes víctimas de violaciones de derechos humanos y particularmente a mujeres y niñas víctimas de violencias ligadas a la discriminación por razones de sexo y género. Es titular de la Maestría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Centro de Investigaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la República Democrática del Congo. En este cargo también ha intervenido como investigadora y docente de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la NOUPAC o UNP en Sud-Kivu, en la República Democrática del Congo también. Como defensora de derechos humanos, también ha trabajado como consultora y asesora en materia de defensa y protección de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ha ocupado cargos de coordinadora de proyectos y asesora de la implementación de proyectos en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, temas de acceso a la justicia, protección y acompañamiento a víctimas de violencia por razones de sexo y género vinculadas a los conflictos y a los pueblos indígenas. Entonces, Mari, muchas gracias. Y ahora yo les voy a dar la oportunidad para que todas se presenten igual también. También tenemos por aquí a nuestra compañera Tatiana Romero. Tatiana, muchas gracias por estar acá y muchas gracias a nuestro Ministerio de Justicia de Colombia. Ella es abogada constitucionalista con estudios de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide de España. Se ha desempeñado como coordinadora del Grupo de Conciliación, Arbitraje y Meditación del Ministerio del Interior y actualmente como coordinadora del Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con enfoque de género y discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y miembro del Comité de Integridad de esta entidad. Ha sido docente también en diferentes programas de derecho y ha participado en la construcción de material institucional de formación relacionado con temas de resolución de conflictos, género y discapacidad. Muchas gracias también, Tatiana. Y por aquí también tenemos, también le agradecemos muchísimo por estar acá, Carolina Mojica. Carolina también es abogada, especialista en Derecho de Familia, candidata a magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público. Tiene más de 6 años de trayectoria en la gestión de la justicia familiar, desde el ámbito municipal hasta con organismos multilaterales y de cooperación internacional, líder técnica para el fortalecimiento de la misionalidad de las comisarías de familia y con amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos de prevención de violencias por razones de sexo y género. Em, También ha sido especialista en justicia familiar ordinaria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en el presente año, ejerciendo el rol de apoyo técnico jurídico, identificación de necesidades claves, diseño de módulos de formación que impulsan el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el acceso a la justicia familiar y ordinaria, y tiene o cuenta con amplia experiencia en el diálogo con autoridades locales vinculadas a la ruta de atención de la violencia intrafamiliar. Entonces, como pueden ver, tenemos tres maravillosas panelistas
en este webinar. Y pues para no demorarlas más, voy a empezar de una vez haciendo la pregunta. Si quieres, empezamos contigo, Carolina, pues para que saludes a las personas que nos están siguiendo en este webinar y para que respondas esta primera pregunta. Como le decíamos, pues es muy importante que las mujeres que son víctimas lamentablemente de este tipo de violencias y estas graves vulneraciones a sus derechos humanos tengan una protección efectiva, una protección oportuna. Y bueno, para eso entonces la primera pregunta es para ti, es de tu experiencia y todo este amplio conocimientos que tienes en la materia. Para ti, ¿qué implica una protección efectiva Toi, para las mujeres víctimas de las violencias por razones de sexo y género? Adelante, Carolina. Muchas gracias, Querela, y buenos días para todas. Agradezco también en este espacio la invitación atendiendo a la conmemoración y a las acciones que se generan en torno al 25 de noviembre. Para dar respuesta a tu pregunta, eh, y partiendo de mi experiencia, considero que la protección efectiva se da atendiendo cuatro aspectos fundamentales. El primero, teniendo, garantizando el principio de interseccionalidad, atendiendo a que la violencia no funciona de la misma manera para todas las mujeres. Es decir, hay factores culturales que están sujetos a la raza, a la etnia, a la condición de discapacidad. También hay otros factores que son muy influyentes, que es el contexto cultural y social en el que se desarrollan las violencias. E incluso hay un factor geográfico que también tiene un alto grado de importancia, atendiendo que la respuesta institucional no es la misma en todo el territorio nacional. De otro lado, está la interoperabilidad en las rutas que tienen a cargo la atención de las violencias, es decir, que los canales de articulación estén efectivamente consolidados, atendiendo a la capacidad administrativa que hay en el territorio nacional. Es decir, la ruta de atención no es igual para Bogotá que para otras ciudades principales o un municipio de categoría sexta. Por lo tanto, es importante que en cada territorio se conozca adecuadamente cómo interoperan todas las entidades que hacen parte de la atención, de tal manera que se puedan garantizar acciones inmediatas y acciones que frenen esa situación de violencia de la cual está siendo víctima una mujer. Hay otra de las formas de protección efectiva está directamente relacionada con el fortalecimiento técnico operativo de recursos humanos de las entidades a cargo de la ruta. Es decir, debemos promover una atención humanizada desde los canales iniciales por donde la víctima establece o, o- o reporta la situación de la que está siendo víctima. Es decir, debemos promover una atención humanizada desde el sector salud, desde las comisarías de familia, desde las secretarías de la mujer, desde la policía, de tal manera que a través de eso también garanticemos el principio de acción sin daño. Es decir, que garanticemos efectivamente que los canales de denuncia están relacionados, pero que adicional a eso, las personas que tienen a cargo esta atención también procuren brindar una atención basada en enfoque de derechos, de tal manera que la víctima no solamente se sienta protegida, sino también se sienta escuchada y se sienta apoyada para empezar a frenar los círculos de violencia que puede estar siendo víctima. De la misma manera, en estos escenarios es importante resaltar la importancia de la prevención y educación respecto a las rutas de atención que hay presentes en el territorio nacional. Es decir, debemos apostarle más a la prevención, porque
También de acuerdo a los factores en donde está ubicada una mujer y su núcleo familiar, también hay factores en los cuales se naturalizan las formas de violencia en contra de la mujer. Por lo tanto, el establecer una línea educativa enfocada en la prevención, sin duda alguna, garantiza la efectividad de todas las estrategias que se generen, tanto desde la institucionalidad como en la interoperabilidad de las entidades. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Voy a pedirle disculpas a Mari porque primero quisiera como que también desde la República Democrática del Congo escucharan como nuestra voz desde Colombia y al final entonces te hago la misma pregunta, pero por ahora para ti, Tatiana, la misma pregunta. ¿Qué implica una protección efectiva y sin revictimización? Y pues también, bueno, que nos cuentes un poco de lo que ha venido haciendo el Ministerio de Justicia pues para lograr esto. Muy buenos días, hola Fiorella, muchas gracias a Genfame, muchas gracias también a las compañeras que están en este espacio de conversación. Sumado a lo que decía Carolina, también es fundamental una transformación institucional, que parte, sí, del conocimiento, pero sobre todo parte de ese proceso de introspección, de autoevaluación hacia la transformación, que nos permite identificar que en muchas ocasiones como parte de una sociedad que ha estado marcada por una serie de prejuicios, de estereotipos, de miradas sexistas, los servidores y las servidoras públicas no necesariamente están exentos de este foco que termina generando no solo barreras de acceso a la justicia, sino también que termina desviando la mirada de cara a la prevención y a la protección. Ese ejercicio de aprendizaje es fundamental, pero termina siendo incluso más relevante ese autoejercicio de identificación de aquellos puntos que es necesario transformar para poder tener en efecto una mirada neutral de protección que implemente los enfoques diferenciales y que realmente logre identificar no solo las violencias, sino también aquellas situaciones de riesgo que puedan presentarse. Y para evaluar el riesgo, pues también es fundamental que los estados cuenten con herramientas uniformes que permitan tener una red nomológica que identifique los factores tanto en la posible víctima como en el posible agresor, aquellas circunstancias personales, familiares, de contexto que pueden acrecentar la posibilidad de vulneración de derechos y que pueden acrecentar la posibilidad de que existan violencias por razones de género, entendiendo bajo estas también las violencias por prejuicio, ¿no? No solo las violencias contra las mujeres, sino también aquellas violencias que de alguna manera ocurren como respuesta a una mirada discriminatoria de cara a la orientación sexual y a la identidad de género diversa. Esa valoración de riesgo va a permitir que las autoridades tengan efectivamente una evaluación contextual de la situación individual, relacional y social de quienes pueden estar inmersos en una posible situación de violencia y va a permitir que la respuesta de las instituciones sea no solo oportuna, sino que también termine siendo idónea, pertinente, conducente frente a la real situación de riesgo que se puede presentar. Y algo fundamental, Fiorella, es la posibilidad de efectiva articulación entre las entidades y entre las entidades, el sector privado y la sociedad en general, porque finalmente las violencias no son competencia de una entidad, ¿no? No son competencia del gobierno, no son competencia del Estado, sino que realmente son competencia del todo el conglomerado. Allí hay una corresponsabilidad, allí se necesita una articulación sistemática, constante, permanente, que permita de una parte poder visibilizar, poder identificar
partiendo de la desnormalización, cualquier situación que pueda desembocar en violencia o que en efecto ya se haya concretado como ella, poder generar una articulación de cara a la activación de las rutas, la generación de redes de apoyo comunitarias, ciudadanas, el abordaje de las razones estructurales que dan pie a las violencias y que requieren necesariamente de la sumatoria de todos los esfuerzos y de todas las voluntades y el acompañamiento a quien está en riesgo, a quien ha sido víctima y también a su red familiar y a su red de apoyo para lograr no solo una efectiva protección, sino como señalaba, lograr la eliminación de aquellas razones, circunstancias subyacentes que han desembocado en una situación de violencia, pero no solo un acompañamiento a víctima y su red, sino también un acompañamiento a los agresores para lograr identificar qué es lo que lleva a el despliegue de acciones violentas contra las mujeres y contra las personas con orientación sexual e identidad de género violenta y acompasar esto con la posibilidad efectiva de que en efecto la violencia no vuelva a repetirse. Creo que eso sumado a lo que ya había mencionado Carolina, es fundamental para lograr contrarrestar este flagelo que no solo afecta como tal a quien sufre directamente la violencia, sino que tiene realmente un impacto a nivel de salud pública, un impacto a nivel de tejido social que genera pues una afectación directa en todo el conglomerado. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por tu intervención. Al final, pues haré como unas conclusiones. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a Marí, como lo veíamos en la introducción del webinar. Estamos trabajando con la República Democrática del Congo precisamente en este proyecto de Nuestras Voces, Nuestro Poder, un proyecto que estamos desarrollando en estas dos naciones y por eso la importancia de tener este webinar aquí a nuestra compañera Mari. Y pues bueno, Mari, la idea, digamos, de tu pregunta es más que nos comentes y nos cuentes para que aquí en Colombia también podamos conocer, digamos, cómo se está dando esa protección y cómo se da la protección efectiva a las mujeres víctimas de la violencia allí en el Congo. Oui, merci beaucoup, Fiorella. Muchas gracias. Efectivamente, voy a hablar de las experiencias de muchas organizaciones femeninas en RDC Congo, en particular experiencias de la dinámica de mujeres juristas especializadas en el acompañamiento jurídico y judicial de las mujeres víctimas de la violencia basada en el género. Nos expériences En nuestras experiencias en tant qu'avocate, como abogadas hemos participado en acciones cuyo objetivo es garantizar la protección de las mujeres y de las jóvenes de la violencia basada en el género. En este marco de protección hemos desarrollado muchos mecanismos, más que todo relacionados con dos aspectos fundamentales, en particular la noción del goce de derechos, garantizar el goce de los derechos para las jóvenes mediante acciones que llevamos a cabo ante la justicia, en particular para animar a las mujeres frente a la violencia que padecen, que las denuncien, que denuncien esas violencias que padecen como mujeres o jóvenes de una manera holística para garantizar esa protección efectiva en favor de la mujer y de la joven, de la mujer joven. Partimos de este aspecto primero sociológico, es decir, que estudiamos los impactos o los hechos que realmente están en el centro de esas violaciones en contra de mujeres o niñas. Y esos hechos se basan en acciones culturales, en RDC. Son más que todo aspectos culturales los que victimizan más aún a la mujer, porque consideramos que la mujer se queda mujer en nuestra cultura africana en particular. Y en RDC la mujer es mujer
y la miramos como mujer, es decir, en el aspecto, su aspecto físico, su aspecto biológico como mujer. Y con eso ella no tiene acceso a bastante derechos, aunque sean derechos y previstos por instrumento legal. La mujer no accede a ellos porque aún sigue viviendo en medio de situaciones estereotipadas por nuestras culturas o nuestra cultura y realidad social. Un modo que también implementamos para aumentar esa efectividad de protección de los derechos de la mujer para que no sean victimizadas más aún. Está el aspecto de la protección relacionado con la efectividad del derecho. Y como mujeres juristas, la dinámica que usamos es la de los textos del derecho promulgados por la RDC, pero también ratificados por la RDC, son instrumentos internacionales y los tomamos como pilares de acción para ayudarnos a llevar a cabo acciones de protección efectivas en favor de las mujeres y de las niñas. Actualmente estamos llevando a cabo acciones sobre la divulgación y promoción de esos mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Esas acciones, las mujeres, para que conozcan sus derechos. Cuando hemos estudiado el entorno sociocultural y jurídico de la mujer, cuando lo hicimos, los resultados han sido que las mujeres están siempre subinformadas de los derechos que podrían ayudarlas a enfrentar esa victimización. El no conocimiento de sus derechos las lleva más aún a victimizarse ellas mismas porque no tienen motor de acción con el cual pueden apoyarse, en el cual pueden apoyar. Entonces, mediante esto vamos más allá en la divulgación de textos legales, mediante artículos, publicaciones, y divulgamos las leyes de la RDC en favor de la protección de la mujer para que la mujer tenga más conocimiento de ello. Un aspecto clave que desarrolla la RDC, un mecanismo clave, disculpe, es más que todo la implementación de clínicas para el acceso gratuito de las mujeres y de las niñas a la justicia. Y esas clínicas jurídicas no especializadas en el acompañamiento de las mujeres, porque el acompañamiento tiene que ver con la escucha, con la comprensión de la víctima, el acompañamiento a nivel holístico de la víctima en colaboración con otras organizaciones, trátese de instituciones públicas, políticas, sean otras organizaciones femeninas o de miembros de la sociedad civil que intervengan de cerca o de lejos en la protección de la mujer en materia de salud, de educación, de justicia, en todos los campos. Hemos tenido esos mecanismos y los tuvimos como clínica jurídica, porque nos dimos cuenta que en RDC las mujeres y niñas era un problema para ellas acceder a la justicia. La justicia está frenada por realidades políticas, impactada por realidades políticas, y también el acceso a un defensor de los derechos humanos o un abogado especializado o un defensor eh, ante los tribunales cuesta muchísimo. Entonces, esas instancias que hemos implementado con las mujeres juristas ofrece unos espacios gratuitos, acompañamientos que llamamos gratuitos. Con esos mecanismos, eh, puedo agregar que para garantizar efectivamente esta protección también sería necesaria la intervención de organizaciones en sinergia, que las organizaciones trabajen en sinergia y que esas sinergias de las organizaciones les permitan ofrecer un acompañamiento holístico, pero también está el compromiso del gobierno de Congo. Siempre hemos hablado de eso y le llamamos la atención al gobierno porque el gobierno también es el motor del
freno de la violencia que pueden padecer las mujeres y niñas en la medida en que debe implementar los mecanismos de implementación de leyes promulgadas en RDC, pero también la implementación de leyes internacionales que ratificó. Eso es un poquito lo que hemos desarrollado como mecanismos y en experiencia, partiendo de la experiencia en cuanto a acompañamiento de mujeres y niñas en RDC, en particular con la dinámica de las mujeres juristas. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Carolina y Tatiana no me dejan mentir que si bien somos dos naciones en dos continentes diferentes, pues compartimos muchas de los temas que tú mencionas, ¿no? Como por ejemplo la importancia de divulgar los derechos de las mujeres, los mecanismos que tienen las mujeres para poder acceder a la protección, para poder acceder a la justicia. Entonces, nada, contarte que desde acá, desde Colombia, también estamos trabajando con el gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil en divulgar esos derechos, como tú lo mencionabas, Marí, y en buscar que tengan pues esas herramientas para de verdad poder acceder a la protección y a la justicia. Entonces, Mari, muchas gracias por lo que nos cuentas. Para la segunda pregunta, la segunda parte de este primer panel, de este webinar, y les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están siguiendo en el mismo. Bueno, vamos a empezar, si quieres, ahora por Tatiana para la segunda pregunta. Y es Tatiana, pues, ¿qué ajustes consideras que se deben realizar en Colombia para garantizar la protección de las mujeres víctimas de las violencias por razones de sexo y género? Y pues así evitar que sus casos desemboquen en feminicidios o en peores violencias o en violencias aún mucho más graves. Entonces queríamos como saber qué recomendaciones tienes o qué nos puedes contar sobre esto. Gracias, Fiorella. Pues es necesario también transformar el marco legal. Colombia tiene, sí, un marco legal importante de protección a las mujeres frente a la violencia. Tiene específicamente también una ley de feminicidio, pero es necesario incorporar herramientas que dinamicen el acceso a la justicia, que hagan más operativa la justicia a favor de las mujeres y de los casos en los que ellas se encuentran en riesgo o han sido víctimas de violencia. Precisamente desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se ha venido trabajando en la construcción de un proyecto de ley que se espera presentar ante el Congreso de la República, en donde no solo se aborda el tema desde el punto de vista de la justicia restaurativa, sino que por el contrario se apela a herramientas de la justicia propedéutica, de la justicia retributiva, restaurativa y también de la prevención, ¿no? Entonces, ello es fundamental porque permite, abre la puerta no solo a que procesalmente sea más ágil la justicia, sino también amplía el marco competencial. Resulta también fundamental poder ampliar las medidas de protección que pueden emplearse. Desafortunadamente, la violencia por razones de género y por prejuicio es una violencia dinámica que aceleradamente logra permear distintos espacios y de ahí la relevancia de que también generemos medidas específicas, por ejemplo, para los casos de violencia que ocurren en los escenarios digitales, las violencias cuando terminan siendo desplegadas también por quienes hacen parte de la institucionalidad pública y las violencias cuando ellas responden obviamente a unos parámetros o a unas circunstancias que son sociales, que subyacen lo que aparentemente podría ser un conflicto y llevan a que escalen a situaciones violentas. También es fundamental fortalecer la posibilidad de decretar medidas urgentes por distintos tipos de actores vinculados al esquema de protección
y de justicia. Todo esto pues permite no solo un mayor acceso, sino una respuesta más idónea, más oportuna y sobre todo más efectiva. Y es también importante mencionar la necesidad de ampliar lo que en Colombia llamamos las medidas de atención y de estabilización, es decir, aquellas que facilitan que la persona pueda de alguna manera retomar su vida con mayores herramientas que logren que rompa los ciclos de violencia, que a veces es difícil que una mujer pueda salir de una situación violenta, ya sea porque existe una dependencia económica, se quiere así facilitar un mayor acceso a oportunidades laborales, a oportunidades académicas, ingreso a la educación, pero que también pueda esta persona que se encuentra en riesgo o que ha sido víctima poder tener el apoyo estatal para que ella y sus hijos, hijas, personas que están bajo su cuidado, pues puedan efectivamente estar desligadas de la figura del agresor o de la figura o de esa red que termina siendo también de compañía para el agresor y que termina replicando acciones de discriminación y de violencia en contra de la mujer y de su grupo familiar. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, Carolina, la misma pregunta para ti. Esta pregunta la hacíamos porque, pues, desde GenFam y ustedes saben que cuando lamentablemente conocemos los casos de feminicidio, que en Colombia, pues, no son pocos, ¿no? Muchas veces, al revisar los hechos, pues, nos damos cuenta que la mujer previamente ya se había acercado a alguna institucionalidad, pues sea la fiscalía, incluso a veces ya tenía algunas medidas de protección y atención y aún así, lamentablemente, pues terminamos conociendo gravísimos casos de feminicidio. Y entonces, por eso era la pregunta, Tatiana y Carolina. Carolina, ¿tú qué opinas? Como qué deberíamos hacer, qué deberíamos mejorar para no tener estos lamentables casos de feminicidio de muchas mujeres que sí han accedido o al menos han comentado, han roto ese silencio, pero aún así pues terminan siendo víctimas pues de esta violencia que termina con sus vidas. Sí, así es. Y digamos que esto como para complementar un poco lo que decía Tatiana, es, bueno, uno de los pilares fundamentales que debe ajustarse también está basada en la atención inicial. Es decir, la víctima debe sentirse escuchada, debe sentirse protegida, debe sentirse respaldada por la institucionalidad. Y eso va directamente ligado con un aspecto fundamental que es evitar al máximo la violencia institucional, porque cuando se presenta esa forma de violencia que viene desde las entidades encargadas de la atención inicial de las víctimas, es un pilar fundamental teniendo en cuenta que si la víctima no se siente protegida o siente que su caso no tuvo la relevancia en la institucionalidad que debería haber tenido, sencillamente va desestimando el acudir o el acceso a la justicia, el solicitar una medida de protección, el solicitar que se inicie su proceso, el continuar con todas las fases del proceso adecuadamente. Entonces, uno de los principales ajustes está desde los funcionarios que brindan una atención inicial, la cual se debe hacer sin prejuicios, precisamente porque todos los casos son diferentes y todas las mujeres perciben la violencia de manera diferente. Y lo ideal es que se promueva el acceso a la justicia y no que se generen barreras de acceso a ella. Eso es como uno de los principales ajustes. De otro lado, está directamente ligado con el seguimiento de las medidas de protección. Tú lo decías hace unos minutos, Fiorella, y vemos que la mayoría de las víctimas de feminicidio han acudido en algún momento a alguna entidad a tocar las puertas
para solicitar su protección o para buscar una alternativa de respuesta y, y para que cese la situación de la que está siendo víctima. Sin embargo, hay varios factores que afectan el efectivo seguimiento de las medidas. Uno puede ser la falta de la institucionalidad, es decir, la comisaría de familia no tiene el recurso humano suficiente para establecer un adecuado plan de seguimiento a las medidas que ya se fijaron en una comisaría de familia. Otra opción ya requiere un ajuste un poco más del ente rector, y esto es una idea que le dejo a Tatiana también, y es el seguimiento no debe plantearse únicamente desde las medidas de protección definitivas, sino el seguimiento debería plantearse desde las medidas provisionales, atendiendo a que entre, entre cada fase del proceso de protección, de la acción de protección, eh, pueda que se generen escenarios mayores de violencia en contra de la mujer. De la misma manera, a mí me parece indispensable que la protección o que los ajustes se den de manera global, no únicamente desde la víctima ni desde la institucionalidad, sino debe haber un factor social determinante que nos permita cesar las situaciones de violencia, romper los círculos de dependencia que se generan en torno a las violencias. Y esto es, por ejemplo, la articulación con el sector privado. En Colombia tenemos un beneficio tributario violeta, mediante el cual se pueden generar acciones, se puede generar una articulación que promueva la autonomía económica de las mujeres, para precisamente limitar esos canales de dependencia que se generan, en especial la dependencia económica. Y me gustaría hablar un poco de mi experiencia. Yo fui comisaria de familia hace un par de años, y en uno de mis casos se realizó el acompañamiento, incluso generando una posibilidad laboral con una de las víctimas. Era una violencia que tenía varios años y que no se resolvía de ninguna manera. Cuando se generó l- la autonomía económica de esta víctima, toda su percepción de la violencia cambió. Entonces considero que cuando hablamos de los ajustes, estos se deben dar desde los factores sociales, desde la institucionalidad, desde la víctima, desde la familia. Y lo que debemos propender siempre es precisamente buscar estrategias articulándonos con los diferentes sectores que hay presentes en cada territorio, porque no hay la misma presencia en Bogotá que en un municipio categoría 6, una ciudad intermedia. Pero se pueden generar alianzas estratégicas desde diferentes esferas que puedan permitir en realidad un acompañamiento a las víctimas de violencia por razones de género y su núcleo familiar, precisamente para generar espacios donde eh, la prevención se dé desde el centro del problema y no desde las situaciones que motivan como tal un escenario de violencia mayor como el feminicidio. Bueno, muchísimas gracias Carolina y Tatiana. Vamos a darle ahora la palabra a Mari nuevamente. Bueno, Mari, muchas gracias por lo que ya nos contábamos. Hablábamos de que si bien somos dos naciones muy diferentes, sí tenemos en común lamentablemente esta cultura machista, patriarcal que termina pues reproduciendo todo tipo de violencias contra las niñas y contra las mujeres. Y bueno que en este marco de estos 16 días de activismo podamos compartir con ustedes
Tú hablabas también del derecho internacional. Aquí también nos rige la CEDAW, ¿no? Como esta convención internacional tan importante para luchar contra la discriminación contra las mujeres. Y bueno, que si queremos que nos sigas contando y también que si pudieras hacer como ese ejercicio de reflexión de qué recomendaciones o qué crees que se debería ajustar allí en la República Democrática del Congo para poder proteger efectivamente a las mujeres que son víctimas y evitar violencias peores como el feminicidio. Oui, en République démocratique du Congo, Y en RDC aún sigue habiendo muchas acciones sur les plans de chaque a nivel de cada territorio, pays, porque esta realidad de violencia contra la mujer sí es general, pero se apoya en el contexto de cada medio, de cada entorno, de cada territorio. También se pueden ver avances en un territorio y no en el otro. parmi Entonces, entre los esfuerzos que la RDC podría brindar, está ese aspecto de la divulgación, hacer disponible el texto de ley a favor de la mujer, pero hacer también que sean efectivos esos textos. Son textos que tenemos. Tenemos muchos textos en nuestro arsenal jurídico. Hay suficientemente, la cantidad de textos ratificados es suficiente, ¿no? Procedente de Naciones Unidas que abarca la protección de la fama de la mujer a nivel mundial y nos damos cuenta de que en la realidad de los hechos, de la aplicación, no son efectivos, no se aplican esos textos. Podrían ser eficaces, pero un texto que no se conoce es imposible que se aplique. en tant que juriste, Como juristas y abogadas, en el cuerpo de abogados, en el colegio de abogados, siempre hemos enfrentado la on veut inaccesibilidad de esos veut, textos. exploiter tel texte Queremos explotar tal o tal texto, pero a nivel de divulgación no existen esos textos en línea o no están disponibles en el boletín oficial. Entonces, ¿cómo divulgarlos? ¿Cómo de la femme promoverlos en favor de la mujer? n'existe pas. Si esto no existe, no se ve. En tant que Yo hablo de mi experiencia como abogada. part de fois quand on se retrouve devant La mayoría de las veces cuando estamos ante la corte, en el juzgado, frente français, a una asesoría, nos enfrentamos siempre juge, au magistrat, al juez, al magistrado, que nos dice que no está dispuesto a aplicar los instrumentos internacionales. Esa es una dificultad a la cual nos enfrentamos y luchamos contra esto para hacer que sea más eficiente y efectiva esa protección en favor de la mujer. Cuando habla del ámbito internacional, de las leyes internacionales, el juez no está abierto a recibir recomendaciones o a- et cela fait a hacer la justicia con base a esos la instrumentos. possibilité de la femme Y la capacidad y la posibilidad para la mujer de acceder o tener la reparación de los prejuicios que ha padecido se complica porque estamos frente enfrente de la justicia, pero si garantizamos la protección en favor de la mujer partiendo de las acciones y mecanismos de protección que podemos implementar, la escucha, el acompañamiento son gratuitos en favor de la mujer, pero la gran pregunta está relacionada con el desafío de la reparación del derecho de los perjuicios padecidos por la mujer. Puedo acceder a la justicia, pero para que la justicia repare y restablezca los derechos, eso es un problema en RDC todavía. Por eso estamos llevando a cabo muchas acciones en RDC, no solo como organizaciones femeninas, sino también las organizaciones públicas están llevando acciones, por ejemplo, el Ministerio del Género, para la promoción de la masculinidad positiva, pero también para la promoción de la justicia transicional.
esa justicia transicional que hoy en día en RDC es más como un mecanismo de acceso a la reparación de prejuicios padecidos por la mujer, sea en tiempos de paz, pero también en tiempos de conflicto. Porque la realidad acá en el Congo se basa fuera de esas violencias culturales, socioculturales, también hay realidades de violencia más relacionadas con el conflicto. Es un país que está enfrentando conflictos de manera frecuente y actualmente pensamos que desarrollando este aspecto de la justicia transicional, eso podría de alguna manera ayudar a, a aliviar un poquito, a hacer bajar las violencias que padecen las mujeres. Yo podría decir que la RDC debería brindar todavía muchos esfuerzos para colaborar en la eficacia y la efectividad de textos legales y también colaborar en la reparación de perjuicios padecidos por la mujer, acompañar también a las organizaciones de la sociedad civil que tienen ese objetivo en favor de la mujer y de la joven mujer, brindando medios como el acompañamiento o el apoyo organizacional e institucional del que pueden beneficiarse esas organizaciones de manera gratuita. Yo creo que haciendo esto se contribuiría más aún a la protección eficiente en favor de las mujeres y de las niñas. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Digamos, para ya no extendernos más y para darle también paso a nuestros otros dos paneles, uno sobre atención en salud a las mujeres víctimas y otro específicamente ya sobre acceso a la justicia. Ya para terminar, quisiera que cada una en un minutito, porque ahí sí no nos podemos extender más, nos están escuchando muchas mujeres lideresas de las organizaciones de mujeres, tanto en Colombia como en República Democrática del Congo. No sé qué mensaje final le quisieran dejar a ustedes en términos de acceder a la protección, de cómo acompañar también a muchas mujeres que son víctimas de la violencia y que están buscando, que deberían buscar protección para no terminar, digamos, en peores casos. Entonces, no sé si alguna o algún mensaje final que nos quieran dejar para ya yo hacer las conclusiones y poder cerrar este webinar. No sé si la que quiera abrir el micrófono para hacer este mensaje final de un minutico. Yo solo quiero decir que ese liderazgo, ese activismo que desde las organizaciones se viene desarrollando es fundamental en todo este propósito de transformación social, de transformación cultural e institucional. Es un activismo valiente que arropa, que acompaña, que lleva a la reflexión, que lleva también al conocimiento y que nunca puede ser silenciado. En ese marco pienso que también es muy importante que la institucionalidad y los liderazgos trabajen de manera mancomunada, articulen sus esfuerzos, porque si bien la institución se encarga de adelantar las rutas, de poder generar medidas de protección, de poder generar todas esas circunstancias que lleven a la eliminación de un posible riesgo y a la consecución de la justicia, no puede de modo alguno desconocerse la legitimidad, la confianza que generan las organizaciones en las mujeres y que en muchos momentos acompañan no solo ese segundo fundamental en el que es necesario hacer acopio de todo el abordaje, de todo el coraje, perdón, de toda la valentía para poder denunciar, sino que también brindan herramientas de acompañamiento desde lo jurídico hasta lo psicoemocional, hasta de la posibilidad de formación para el empleo y muchas necesidades adicionales. Las organizaciones y las entidades del Estado, junto al sector privado desde el punto de vista gremial, deben trabajar
de manera articulada, porque finalmente acá el propósito es solo uno, ¿no? El propósito es común, que nos identifica no solo desde la convicción, sino también desde la pasión, y es lograr eliminar las violencias por razones de género y por prejuicio. Y allí, sin lugar a dudas, se necesita la sumatoria, se necesita el acompañamiento y se necesita la unión articulada entre lo público y lo privado. Gracias, Tatiana. Y nada, decirte, desde nosotros desde la sociedad civil también, pues celebramos funcionarias como tú, que también destacan y que hacen un trabajo de tantos años tan juicioso y siempre con el enfoque correcto para desde el enfoque de los derechos humanos, generando tantos documentos para generar lineamientos, para que muchos funcionarios y funcionarias pues puedan atender a las mujeres y como tú dices, tengamos ese objetivo común de la eliminación de las violencias. Entonces, de verdad, también muchas gracias a ti porque conozco además tu trabajo de muchísimos años tan comprometido y con el enfoque que debe ser. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Carolina, un minutito para ese mensaje que quieras dejar a las organizaciones, a las lideresas que nos están escuchando en las dos naciones. Sí, digamos que empezar por agradecer también toda la gestión que hacen desde los lugares a donde nos llega la institucionalidad. Creo que el secreto o el eje central de la prevención de las violencias por razones de género también está en sentirnos escuchadas, en sentirnos apoyadas y en no sentirnos juzgadas. Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que se viene realizando desde los lugares que ustedes lideran, desde la presencia institucional que hay, desde el acompañamiento que se da a las situaciones que conocen directamente, e invitarlas a que el trabajo no se detenga, porque como lo hemos visto en todo lo que hemos conversado en estos minutos, en realidad necesitamos una articulación no solo institucional, no solo desde los diferentes sectores para el acceso a la justicia, sino necesitamos generar una especie de cadena social que nos permita acompañar, prevenir, proteger y por supuesto evitar al máximo que eh, las violencias se mantengan o se presenten de manera continua, sino al contrario, que si tenemos alianzas efectivas, si nos sentimos escuchadas, seguramente los indicadores alarmantes van a empezar a descender. em, y por supuesto, en esta disminución de indicadores también hay mucha presencia de los liderazgos femeninos y de este tipo de organizaciones que trabaja todos los días para enseñar, para proteger y para activar canales de atención, por supuesto, efectivos para la prevención de las violencias por razones de género. Muchísimas gracias, Carolina. Y pues nada, también destacar tu profesionalismo, tu claridad y todos estos mensajes, pues que se nota que desde un estudio de muchos años ya tienes muy claro, que tienes muy bien mapeado toda la situación y todo lo que debemos mejorar para, ¿verdad? Como decía también Mari, garantizar estos derechos, ¿no? Tenemos muchas normas, claro, siempre falta, y Tatiana lo mencionaba, todo el tema de ahora la virtualidad y el entorno digital nos genera nuevos retos para también proteger a las mujeres cuando son víctimas en estos entornos, pero también todas las leyes que ya tenemos con tratados internacionales, convenciones, como decía Mari, muchos ratificados, Belén do Pará, CEDAW, entre otros, pero es necesario pues aplicarlos, que los jueces, los magistrados, las altas cortes los apliquen, los implementen. Recientemente la Corte Constitucional hacía ese llamado, ¿no? A que hay que hacer uso de esos tratados internacionales y pues para eso se necesita varias de las cosas que ustedes han dicho acá, ¿no? Formación y también mucho compromiso para realmente poder brindar esa garantía y esas garantías y derechos que tienen las mujeres en la ley. Entonces, Mari, no sé si quieres dar ese último mensaje ya de cierre. Tú nos hablabas también de que el Congo es una nación también, un país golpeado también por el conflicto armado. En Colombia también, es un país, digamos, varios años
siendo afectados por un grave conflicto armado que en muchas regiones de Colombia, pues las mujeres son las que terminan siendo víctimas de gravísimas vulneraciones en el marco con ocasión de estos conflictos y por eso pues la necesidad de hablar y sentarnos hoy en este webinar a hablar de protección, a hablar de acceso a la justicia y qué bueno también conocer esa experiencia desde el Congo. Entonces, no sé, Mari, que quieras darnos en un minutito para ya cerrar el panel. Oui, Sí, je pourrais donner comme recommandation. yo Donc, podría brindar como recomendación, conociendo la realidad de las organizaciones femeninas, gestion traverse esas organizaciones en la RDC frente a la situación conflictual à autre. que aparece de vez en cuando en RDC, podría pedir a esas organizaciones feministas que acompañan a las mujeres que puedan seguir trabajando en sinergia para llevar a cabo más acciones impactantes sobre la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas y para reforzar la efectividad de esta protección. Y con eso también habría que reforzar no solo su liderazgo femenino, sino también reforzar los marcos de las defensas a nivel nacional, regional. Dans le cadre du projet. Lo que estamos haciendo con usted, Fiorella, en el marco del proyecto, eso brinda una imagen muy buena porque permite agrupar esas estructuras feministas y darles como la valentía para expresarse más aún, levantar su voz. Y esta valentía permitirá a las mujeres que van a seguir su liderazgo para que puedan vencer o trascender sus miedos en materia de denunciación, de denuncia de las violencias que padecen de un día para otro en RDC y quitar ese miedo, ese temor a los aspectos habituales, ¿no? Que frenan a las mujeres para reclamar en justicia la reparación y la protección de sus derechos. Entonces es muy importante ese trabajo de manera sinérgica de las mujeres y las animo muchísimo. Eso brinda muchas acciones que permite a las mujeres acceder a la justicia, que permite a la mujer sentirse mujer y también sentirse protegida como ser humano, porque ahí se trata de derechos humanos que conciernen tanto a la mujer como a la gente en general y al que las mujeres deben poder acceder como seres humanos y cuya protección debe ser garantizadas por los gobiernos, las instituciones y también por toda la sociedad civil. Entonces a todas las mujeres les digo, sean valientes y buena marcha. La lucha continúa y estamos siempre viendo resultados positivos mediante su compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Definitivamente, pues este proyecto de Nuestras Voces, Nuestro Poder, pues nos ha permitido, ¿no? Unirnos estas dos naciones para decir que vamos a seguir luchando. Como tú dices, vamos a vencer el miedo, vamos a seguir luchando por ese derecho humano a vivir libre de violencias. Y bueno, ya para finalizar y cerrar, decir que durante este panel número 1 sobre protección, mencionamos varios aspectos muy importantes. Voy a mencionar rápidamente algunos. Tener muy en cuenta el principio de la interseccionalidad, ¿no? Y los enfoques diferenciales al momento de brindar la protección y atención a las mujeres víctimas, su contexto cultural y social y también los factores geográficos que las atraviesan. Hablamos bastante sobre la necesidad de esa atención humanizada. Hablábamos de cómo se debe brindar esa atención humanizada desde esos canales iniciales o esos primeros contactos cuando las mujeres acuden a la institucionalidad, como esos funcionarios y funcionarias deben, desde el enfoque de derechos humanos, pues brindar esa atención humanizada desde el enfoque interseccional y desde los diferentes enfoques diferenciales.
Hablábamos también de la necesidad de esa transformación institucional, de esa mirada neutral. Nos mencionaba mucho el Ministerio de Justicia, de cómo los funcionarios y funcionarias deben brindar esa protección a las mujeres víctimas de la violencia y que están en situaciones de riesgo, pues desde herramientas uniformes, no discriminadoras, teniendo en cuenta pues todas sus necesidades y poniendo en el centro a las víctimas. Hablábamos también de la importancia de esa articulación sistemática y permanente, para poder activar las rutas y para poder pues generar redes de apoyo y brindar un acompañamiento a las víctimas, tanto jurídico como psicosocial. También las compañeras de la República Democrática del Congo hacían mucho énfasis en la necesidad de divulgar las normas jurídicas, de divulgar los textos jurídicos, que las víctimas conozcan sus derechos y que todas las personas conozcan sus derechos, para que al momento de ser víctimas pues también se animen a tocar las puertas de la institucionalidad y que de su parte exista una institucionalidad formada, articulada, con los enfoques correctos para brindar esa protección y esa atención. También hablábamos y nos comentaba el Ministerio de Justicia que están elaborando un proyecto de ley que también busca mirar justicia como la justicia restaurativa, la justicia retributiva, y también hablábamos de hacer mucho énfasis en la prevención, que lo cual, claro, es muy necesario. Ojalá no tuviéramos que enfrentarnos a todos estos casos de violencia sexual, de feminicidios, de trata de personas, de explotación sexual, de acoso sexual y bueno, de muchas violencias que viven a diario las mujeres, y por eso también es muy importante trabajar desde la prevención. Y también hablábamos de en Colombia la necesidad de ampliar esas medidas de protección y cómo actuar, digamos, de una forma mucho más oportuna, buscando que sean muchos más los agentes que puedan otorgar esas medidas de protección y trabajar, digamos, articuladamente para brindar estas medidas, y ser realmente, pues realmente lograr proteger a las mujeres, y también a sus hijos e hijas o personas a cargo. Hablábamos también de la necesidad de superar muchas de las barreras que existen desde la institucionalidad para acceder a las medidas de protección, y pensábamos también en la posibilidad, hablábamos de la posibilidad de tener medidas provisionales con el fin de que mientras que se extiende toda o mientras que se desarrolla todo el proceso, pues las mujeres tengan unas medidas allí mismo, ahí oportunas, unas medidas que de verdad las logren proteger de peores violencias. Entonces, bueno, esto fue de las principales cosas que hablamos. Y creo que compartimos con las compañeras de la República Democrática del Congo. Hablaba Marí de un tema muy importante y es la reparación y el restablecimiento de derechos. Y creo que con esto podemos cerrar este primer panel, porque definitivamente, como tú lo dices, Marí, pues finalmente lo que queremos cuando las mujeres puedan acceder a la justicia y a la protección y a la atención es eso, que tengan sus derechos restablecidos y que tengamos todas una verdadera reparación, que no simplemente pasa por una reparación económica, sino también pues una reparación en su espíritu y todo el daño que se puede hacer, o reparación moral y otro tipo de reparaciones simbólicas y otro tipo de reparaciones que nos permita decir, bueno, si bien sufriste una violencia, pues hemos logrado entre todos restablecer tus derechos y hacer una reparación efectiva. Entonces, no siendo más, les agradecemos muchísimo a todas por estar acá. Muchísimas gracias, Tatiana, al Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias, Carolina. Y muchísimas gracias, Marí, y a la Organización de la Dinámica de las Mujeres Juristas de la República Democrática del Congo. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a nuestro segundo y tercer panel.